Bueno, aquí está la parte 8.2 de Josué y Jueces. Y pues nos quedamos en Jefté. Después de Jefté vienen otros 3 jueces que son Ibzán, Elón y Abdón. Viene bien poquito de ellos ahí en la Biblia. Entonces nos vamos al siguiente, que es Sansón. Ven en Jueces 13 al 16. Sansón es el juez más conocido y es el que no sabemos casi todas las historias, que estaba greñudo y le cortan el pelo y pierde su fuerza y todo eso. Entonces no vamos a hablar tanto de eso, pero vamos a ver lo que aprendemos de él, así como con los otros 3 que hemos visto. Si comparamos a Sansón y a Jefté, vemos sus inicios de vida son bien diferentes, porque ya vimos Jefté era hijo de una prostituta y no lo querían, lo corre su familia. Pero Sansón, su nacimiento fue anunciado por un ángel. Fue presentado y preparado desde antes que naciera, recibió educación especial, recibió muchas cosas, fue escogido desde antes de nacer, y entonces por eso debería de vivir de una manera diferente, pero no lo hizo. Y su vida fue trágica. O sea, a pesar de los dones que tenía, no los usó para glorificar a Dios. ¿Qué pasó? Primero se enamoró de filisteas, que eran enemigas del pueblo de Dios y estaba prohibido en la ley. Además tuvo relaciones con prostitutas y una de ellas era Dalila, que lo terminó traicionando por dinero a los filisteos. Y la otra cosa de Sansón es que actúa más con orgullo y venganza, más que por el deseo de cumplir su propósito con Dios. O sea, lo que hizo con los filisteos al final, de tumbarles el templo y todo eso, fue más por venganza propia que por en verdad querer salvar al pueblo. Y con Sansón viene uno de los versículos más tristes de la Biblia. Jueces 16:20 dice: pero Sansón no sabía que el Señor ya se había apartado de él. O sea, Dios lo escogió desde antes. Sansón no hizo lo que debería de hacer y el Señor se aparta de él. Y entonces vemos el siguiente versículo, dice: los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Y así termina la historia de Sansón. Y no vemos con Sansón, así como con los demás jueces, que dice que Israel tuvo años de paz después de él. No, con Sansón no, nunca se pudo quitar el yugo filisteo. Y aún después de que murió Sansón, Israel siguió bajo el yugo filisteo. Entonces, ¿qué podemos aprender de Sansón? Dios lo escogió desde antes de nacer, le dio las herramientas, todo lo necesario para cumplir su plan, pero Sansón no se comprometió con Dios. Imagínense que hubiera podido lograr Sansón si se hubiera seguido dependiendo de Dios y viviendo para Él toda su vida. Entonces nosotros también debemos de comprometernos con Dios cada día. O sea, si estamos aquí es porque Él nos escogió desde antes de nacer para cumplir su plan. Y tenemos las herramientas que Él nos ha dado y sabemos qué hacer. Entonces es ponerlo en práctica. A veces tenemos dones, cosas que Dios nos ha dado y no las usamos para su gloria. A veces las usamos para nuestro propio beneficio, como con Sansón por venganza, porque queremos quedar bien con alguien, pero no para Dios. Entonces tenemos las herramientas, sabemos qué hacer, y es poner en práctica eso y vivir para lo que Dios nos creó cada día. Y vienen los últimos capítulos de Jueces, del 17 al 21. Estos últimos pues nos muestran cómo el pueblo de Israel, una vez que caminó de la mano de Dios y pudo cruzar ríos, desiertos, mares, conquistó ciudades, y ahora se aparta de él y cae moralmente, políticamente, espiritualmente y todo mente, porque ahora el pueblo de Dios, en vez de traerle gloria a Dios, le trae desgracia al nombre de Dios. Y estos últimos capítulos se resumen en varios versículos que se repiten ahí. Esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces eso es la anarquía. ¿Se acuerdan? Empezamos con la apatía, después la apostasía y pues ya está la anarquía, es eso. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y empieza la historia de Micaía, Jueces 17 y 18. Esta historia nos muestra la decadencia en 3 aspectos importantes. Primero, vemos la familia,
después vemos la decadencia en el ministerio y después la decadencia en la sociedad en general. Entonces vemos en la familia, o sea, es una familia que no estaba honrando a Dios. Micaía tenía su familia, le roba dinero a su mamá, la mamá no sabe qué fue él, maldice al que lo hizo, entonces Micaía confiesa y la mamá trata de quitar la maldición ahora con una bendición. Y entonces, como ya tenía el dinero de vuelta, pues en agradecimiento decide hacer un ídolo. Y entonces Micaía tenía una colección de ídolos y agrega ese que hizo su mamá. Dice el Jueces 17:5, y este hombre Micaía tuvo casas de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Entonces en ese solo versículo, Jueces 17:5, vemos como 5 cosas que están mal. Primero, Micaía tenía casas de dioses, así una colección de ídolos, por eso agrega ahí el que hizo su mamá. Hizo efod, que fue lo mismo que hizo Gedeón. O sea, el efod era una prenda sagrada, nada más la podían usar los levitas. Pero, ¿qué está pasando en Jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, a Micaía le pareció tener bien un efod, pues voy a tener un efod en mi casa. Me falta sacerdote, pues voy a poner a uno de mis hijos. Y el sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón, no podía ser cualquier persona, pero Micaía estaba haciendo lo que bien le parecía. Entonces, en este caso, Micaía y su familia casi rompieron los 10 mandamientos al mismo tiempo. El hijo no honró a su mamá, le robó, se mintieron, tuvieron otros dioses, imágenes, o sea, van como 7 de los 10 mandamientos que se rompen en un ratito. Y lo malo fue que ellos creían que estaban haciendo las cosas bien, porque según ellos estaban sirviendo a Dios. Pero no lo estaban sirviendo porque no lo conocían y no sabían qué hacer. Y entonces Micaía y su familia desobedecen a Dios, su casa se llena de confusión. Y aún así vemos que en lo material pues, eran prósperos porque se ve que tenían dinero. O sea, para poder tener varias gente viviendo ahí en su casa, para tener una casa de dioses, o sea, eran prósperos materialmente, pero ¿cómo estaban espiritualmente? Entonces, no pusieron a Dios en primer lugar. Y si hubieran hecho eso, hubiera sido una buena fundación para lo demás, porque eso que hicieron llevó a más fallas y hicieron caer a otras personas. Entonces vienen ahora las fallas en el ministerio. En ese tiempo el lugar de adoración debería de ser en el tabernáculo, guiada por un sacerdote que Dios ya había escogido. Y aquí vemos que sale un joven levita, que pues si los levitas eran los encargados del tabernáculo, pero debían hacer las cosas de acuerdo a las reglas. Y entonces este joven levita, no sabemos por qué andaba por ahí, pero llega a casa de Micaía. Y en vez de seguir su llamado por parte de Dios, porque era levita, se pone a servir en casa de Micaía. Entonces dijo, pues aquí me pagan, me dan ropa, me dan comida, pues aquí me quedo. Aunque era algo contrario a lo que Dios mandaba. No siguió el llamado de Dios, siguió el llamado de Micaía. Y no sirvió a Dios, sino sirvió a los ídolos que Micaía tenía. Luego Jueces 17:12 dice, Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Para hacerlo peor, los dos estaban esperando la bendición de Dios porque creían que lo estaban haciendo bien. El joven levita creía que estaba sirviendo a Dios y Micaía decía, ahora sí estoy bien porque el sacerdote es levita. Ya no es mi hijo, ya es un levita, entonces, así como Dios manda. Pero en realidad estaban haciendo todos mal. ¿Y qué pasa? Pues Micaía perdió sus dioses, su sacerdote, su religión, se quedó sin nada porque era falso. Y entonces es donde vemos ahora la siguiente parte, la decadencia de la sociedad. Dios era pues el rey del pueblo, debían vivir guiados por su palabra, pero la gente hacía lo que bien le parecía, o sea, cada quien hacía lo que quería. Y entonces vemos en Jueces 18:1, para empezar, la tribu de Dan no vivía en donde debería vivir. Dice, en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. ¿Cómo? ¿Qué andan buscando donde habitar si en Josué ya se habían repartido las tierras y todo? Bueno, esta tribu no obedeció a Dios, no sacaron a los enemigos. Vean Jueces 1:34, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. O sea, por no haber hecho lo que Dios les había mandado, ahora andaban ahí sin tener donde vivir. Entonces encontraban un lugar donde la gente vivía, decía que eran tranquilos, eran prósperos, van a tratar de vivir ahí.
Y ahí se encuentran con este joven que estaba de sacerdote en casa de Micaía. Preguntan, ¿qué hacer? Y él les dice qué hacer, pero sin consultar a Dios. ¿Y qué pasa? Lo que pasa muchas veces ahora todavía. Les dice lo que quieren oír, no lo que Dios tiene que decirles. ¿Qué tenía que haber hecho la tribu de Dan? Pues si quería saber lo que Dios les quería decir, tenían que preguntarle al sacerdote real, al que Dios había puesto. Pero pues si desde el principio no obedecieron a Dios, sacando a los que deberían de haber sacado y estaban haciendo lo que querían, pues ¿qué les iba a garantizar que ahora Dios les estaba contestando esto? Entonces actuaron conforme a lo que querían escuchar, conforme a lo que les dijo este joven, y van y atacan esta ciudad, que era la ciudad de Lais. Entran, roban, matan, intimidan a un pueblo que dice que vivían tranquilos. Matan a todos y fundan una ciudad que le ponen Dan. Y siguen con la idolatría, Jueces 18:30. Y si los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. O sea, el tabernáculo estaba en Silo, pero ellos acá en su ciudad hicieron su propio templo, sus propios ídolos, y se siguieron corrompiendo. Y vemos que el ídolo que hizo Micaía antes es el mismo que ellos usaron. Entonces vemos cómo esa corrupción que empezó allá en la casa de Micaía, pues llevó ahora a la tribu de Dan a caer en esa idolatría, ayudado por un levita, también por un mismo ministro que no hizo lo que debería de hacer. Entonces nadie hizo lo que debería de hacer, sino lo que ellos querían. Y pues ahí están las consecuencias. Y aquí en Jueces, pues eso lleva a una guerra civil. O sea, el pueblo de Dios contra el mismo pueblo de Dios, eso viene en Jueces 19 al 21. Empieza con una ciudad, después se extiende a una tribu, después toda la nación, todas las tribus se andan peleando. Y la maldad siguió creciendo. Nadie se hacía responsable. ¿Por qué? Pues porque todos hacían lo que bien le parecía. Hasta que pierden una tribu completa, que ellos mismos destruyeron. Y entonces se junta todo el pueblo. Jueces 21, 2, 3. Dice, y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron ahí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, no, Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Quién sabe por qué habrá pasado todo eso? ¿Por qué ha sucedido esto que falte hoy de Israel una tribu? ¿Por qué ha sucedido esto? Pues porque el pueblo se alejó de Dios. No lo quiso escuchar, no lo quiso obedecer. Y entonces así termina el libro de Jueces en el 21-25. En estos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces ahí en medio de eso también viene la historia esta de el levita y su concubina, que pues es para demostrar eso, o sea, la maldad y que a la gente no le importaba lo que pasaba, porque pues, todos hacían lo que bien le parecía. Entonces la situación estaba en un punto que ya no la pudieron controlar. Pero todo lo que pasó fue porque el pueblo de Dios no se quiso poner firmes en lo que creían y en lo que deberían de hacer y en lo que Dios les había dicho que hicieran. Desde el principio Dios les dijo, saquen a todos esos, vamos a dejarlos aquí que se queden viviendo entre nosotros. Entonces fueron dejando de lado sus obligaciones y sus responsabilidades como pueblo de Dios, buscando solamente su bien personal. Si a mí me va bien, pues lo hago. Pero lo que aprendemos de Jueces es que Dios siempre está disponible para nosotros. O sea, aunque cada uno haga lo que quiera, Dios está disponible para rescatar y salvar a todos los que creen. Y pues ahora es a todos los que creen en Cristo. Dios siempre está ahí disponible para rescatarlos y para salvarlos. Entonces aquí termina Josué y Jueces. La próxima semana vamos a empezar con Samuel. Vamos a dejar a Ruth para después con los escritos, más o menos como viene en la Biblia hebrea. Entonces ahorita vamos a seguir con los libros de históricos, con Samuel y Reyes. Pero pues esto es lo que vemos en Josué y Jueces, como el pueblo de Israel llega y posee la tierra que Dios les había dado, pero luego es oprimido porque pues se alejaron de Dios. Entonces pues que Dios los bendiga y
nos vemos en la próxima semana con la siguiente clase.